que pueden ser palabras o pueden ser sonidos. Y además, en un porcentaje alto de casos, tiene trastorno obsesivo compulsivo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se exacerban con el estrés o el cansancio y el tratamiento es con haloperidol u otros neurolépticos. Ojo a este tema porque todos los años cae un par de ellas y Paula mandó un correo diciendo que van a preguntar el natalizumab, pero ella no lo sabe, ¿eh? Ha sido pues comentarios que circulan entre alumnos de otras academias y que se ha ido corriendo el bulo. Bueno, por si acaso, de la esclerosis múltiple, vamos a decir que es la enfermedad neurológica que más incapacidad produce en jóvenes, que es una enfermedad de tipo autoinmune que produce una inflamación en la sustancia blanca del sistema nervioso central en la que están implicadas todas las células inflamatorias, linfocitos B, linfocitos T, macrófagos. Es más frecuente en mujeres jóvenes, entre los 26 y 31 años es típico el inicio, y que la clínica de inicio siempre han preguntado como clínica de inicio más frecuente la neuritis óptica, aunque en el Harrison pone trastorno sensitivo 37%, neuritis óptica 36%, debilidad 35%. ¿De acuerdo? Nunca han dado la opción de elegir entre neuritis óptica y trastorno sensitivo. 11 veces han preguntado lo de la neuritis óptica en relación con la esclerosis múltiple en pacientes jóvenes y siempre el resumen de esclerosis múltiple es mujer joven que tiene o una neuritis óptica o una oftalmoplegia internuclear, bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética. Neuritis óptica, recordáis que la clínica es pérdida de visión por un ojo, de agudeza visual, borrosidad visual, puede haber algún escotoma y dolor a la movilización del ojo, de instauración en horas o como mucho en días y que tiene un buen pronóstico de recuperación en semanas. El fondo de ojo inicialmente es normal, aunque en ocasiones se puede desarrollar una atrofia de papila posteriormente. Síntomas que no se dan en la esclerosis múltiple casi nunca, la hemianopsia homónima, ni tampoco los trastornos del lenguaje, las afasias, porque las afasias son más de lesión cortical y no tanto de sustancia blanca. La esclerosis múltiple se lesiona la sustancia blanca, pero cuando tiene mucho patrón inflamatorio continuado acaba lesionando también el axón. Y se piensa que la discapacidad de los pacientes está más en relación con la afectación axonal que con la afectación de la sustancia blanca. Patrones de la enfermedad. Inicialmente el 80% de los casos tienen una forma recidivante remitente, es decir, tienen un síntoma, lo recuperan, pasa un tiempo, vuelven a tener otro síntoma y luego a veces se van quedando con secuelas. Unos 20 años después del debut de la enfermedad, aparecen en más del 70% de los casos la forma secundaria progresiva, es decir, que van empeorando progresivamente sin que tengan brotes claros, o a veces empeoran y tienen un brote, pero luego siguen empeorando. La forma primaria progresiva es aquella en la que se produce un empeoramiento progresivo sin brotes y es más frecuente cuando aparece la enfermedad por encima de los 40 años. Y en las formas progresivas primarias puede haber también con brotes. Lo de los brotes es importante porque los tratamientos modificadores de la enfermedad solo están indicados cuando hay brotes, bien en formas RR, remitente recurrente, o bien secundaria progresiva o primaria progresiva con brotes, ¿de acuerdo? En las primarias progresivas puras no hay tratamientos, del tratamiento solamente es sintomático, no está indicado tratamiento modificador de la enfermedad. Para acordarnos de los pares craneales que se afectan en la esclerosis múltiple, sabemos que hay 12 pares craneales, que la neuritis óptica es uno de los principales síntomas, y luego los 4 del medio, del 5 al 8, o sea, quitamos los 4 de adelante y 4 de atrás, del 5 al 8 son los pares afectados en esclerosis múltiple. Otro síntoma típico es la oftalmoplegia internuclear, por lesión del fascículo longitudinal medial. Sabéis que consiste que cuando pides al paciente que mire hacia un lado, con el ojo de ese lado llega y con el ojo contrario se queda en la línea media. Esto marca
el ojo que se queda en la línea media, el lado de la lesión del fascículo longitudinal medial que conecta el sexto y el tercer par contralateral. Síntomas típicos de esclerosis múltiple, síntomas cerebelosos que producen mucha ataxia, síntomas medulares que pueden producir una paraparesia y por tanto un trastorno de la marcha. En la exploración el paciente tiene espasticidad, tiene reflejos exaltados, signo de Babinski, y cuando dobla el cuello en algunas ocasiones se le produce como una electricidad que va por los brazos y por la espalda. Esto se llama signo de Lermite. Para considerar que un síntoma es un brote debe durar entre 24 horas y 3 meses y debe haber al menos un mes de estabilidad clínica. Entonces, puede cursar con ataxia de la marcha y también urgencia miccional. Los trastornos urinarios son también un síntoma frecuente en esclerosis múltiple y se deben a las lesiones medulares. Síntomas paroxísticos que aparecen en un momento y desaparecen. Ya hemos hablado de uno que es la neuralgia del trigémino, ¿vale? Los fosfenos, que son estos destellos luminosos, el signo de Utov, que es la pérdida transitoria de visión en relación con el calor. Todos estos se tratan lo mismo que la neuralgia del trigémino, con carbamazepina, o sea que es bastante fácil acordarse del tratamiento. Y luego un síntoma que se tiene olvidado, pero que en cambio aparece con mucha frecuencia, el 80% de los casos tienen fatiga. El calor y las infecciones empeoran los síntomas. Esto ocurre lo mismo que en la miastenia, ¿de acuerdo? El calor y las infecciones empeoran. Diagnóstico principal por resonancia magnética. Nos encontramos con estas placas desmielinizantes hiperintensas en T2 que captan gadolinio en la fase aguda, pero que dejan de captarlo cuando ya son lesiones crónicas. Localización de las lesiones más típica, pues periventriculares, lesiones en el cuerpo calloso, que no suele haber lesiones isquémicas en el cuerpo calloso, yuxtacorticales, es decir, muy pegaditas a la corteza, también son típicas las lesiones en la médula y las lesiones infratentoriales, es decir, en el cerebelo y tronco del encéfalo. Tratamiento, ojo a esto también. Tratamiento del brote con corticoides intravenosos. Con eso conseguimos que la recuperación sea más rápida, pero no que mejore más. Es decir, si no pusiéramos corticoides se recuperaría igual, aunque tardaría algo más. Y luego están tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, es decir, que teóricamente hace que este paciente tarde más años en alcanzar la discapacidad. Están indicados solo cuando hay brotes y son inmunomoduladores, los interferón beta 1A o 1B, acetato de glatirámero que se pone por vía subcutánea, ambos dos, el natalizumab se pone por vía intravenoso en una dosis mensual y está indicada solo o para formas inicialmente muy agresivas o cuando a pesar de los tratamientos con inmunomoduladores el paciente continúa presentando brotes. Efecto secundario más grave que puede ocurrir, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Siguiente fármaco, fingolimod, es el único por vía oral y también tiene las mismas indicaciones que natalizumab, es decir, formas graves de inicio o bien formas que a pesar del tratamiento con los otros inmunomoduladores continúa presentando brotes. Efecto secundario que hay que controlar más del fingolimod, la posibilidad de bradicardia, es decir, que aunque es por vía oral, tiene que tomar el tratamiento en el hospital para monitorizarle cardiológicamente al paciente. Otros inmunosupresores utilizados en esclerosis múltiple, la azatioprina, la mitosantrona o la metilprednisolona. La forma progresiva primaria solamente tiene tratamiento sintomático. Preguntas sobre el interferón beta que han caído hasta ahora. Tratamiento del brote con corticoides para acortar el tiempo de recuperación.